Saludamos en esta hora a todas las iglesias del presbiterio Grijalba Usumacinta, así como a las iglesias de los demás presbiterios de nuestro estado de Tabasco y demás iglesias cristianas que nos están viendo en esta hora, así como a todos y cada uno de ustedes que están allá en sus hogares, y les invitamos cordialmente para que se unan a este momento de adoración a nuestro Dios. La palabra de Dios dice así: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Vamos a orar. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, en esta hora te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí, en esta tu casa, en donde se alaba tu nombre, se te da la honra y el honor, porque tú, Señor, eres el digno, únicamente el digno de recibir toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza y todo el honor. Y estamos ofreciendo, Señor, este culto. Perfecciónalo, Señor, para tu gloria y recíbelo como una ofrenda de olor fragante delante de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, con gozo, vamos a cantar el himno número 397, titulado Vamos cantando al Señor. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vamos ahora al momento de las gratitudes y tenemos en este acto la oración de gratitud que estará a cargo del presbítero Joaquín Rivera Díaz. Les invito, amados hermanos, a tener este tiempo de oración. Padre eterno que moras en los cielos,
en esta hora nos acercamos hasta el trono de tu gracia a través de tu Hijo Jesucristo para expresarte, Señor, nuestra gratitud, porque en medio de cada una de las situaciones que están prevaleciendo, Señor, en nuestra sociedad, tu gracia ha sostenido, Señor, la vida de tu iglesia. Sabemos que en medio de la pandemia, en donde ha habido, Señor, la separación de seres queridos, la presencia de tu Espíritu Santo ha ministrado para consolar, para fortalecer, para animar. Y te damos gracias, Señor, porque de esta manera tú has ministrado la vida de tu pueblo. De igual forma, en medio de las situaciones de la inundación que han estado también aconteciendo, en donde hermanos, Padre Celestial, han tenido que salir de sus casas, de sus hogares, en donde también, Señor, ha habido pérdida de los bienes materiales, tanto en los hogares como también, Señor, en algunos de los templos que ha sido inundado por esta situación, Señor. Queremos agradecerte porque aun cuando han salido de sus hogares, tú, Señor, has abierto otros templos para que puedan ser de tipo de albergue, Padre Celestial, donde nuestros hermanos están siendo cobijados, donde tu iglesia, Señor, también está siendo movida para ser generosa y de esta manera poder compartir el alimento, los víveres que contribuyen, Señor, para la alimentación del cuerpo material, pero también, Señor, de aquella palabra tuya que llega en esos momentos difíciles para dar esperanza, para dar seguridad, para dar, Señor, la certeza que tú eres el que tienes control de todo lo que está aconteciendo. Por eso te agradecemos, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque tú, Señor, sigues sosteniendo a tu iglesia y como tu palabra lo dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gracias porque no ha faltado el alimento, el techo, el alimento espiritual, Padre Celestial. Gracias por cada uno de los que han estado contribuyendo para el sostenimiento, Señor, de tus hijos. Gracias también porque de una de otra manera otros hermanos de otros estados, Padre Celestial, han también solidarizado con nosotros, con tu pueblo, y de esta forma también están contribuyendo para poder cubrir, Señor, parte de esas necesidades que se presentan. Gracias, Señor, pues te damos por tu palabra. Gracias te damos por la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, te damos por cada una de las personas que han sido movidas para que de esta manera, Señor, puedan suplir las necesidades que en este tiempo, Señor, se presentan. Gracias por la vida de los doctores, de las enfermeras. Gracias, Señor, por todos aquellos que de una u otra forma están contribuyendo, Señor, para mejorar las situaciones adversas por las cuales estamos pasando, pero sobre todo, gracias por tu presencia, oh Dios. Recibe pues, Señor, nuestra gratitud en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento. Ahora vamos todos a las Escrituras y la lectura bíblica en esta hora está ya en la epístola a los Efesios, capítulo 4, de sus versículos 1 al 16, y estará dirigida por el presbítero William Gómez Romero. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros
fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Recibimos en esta ocasión al presbítero Pedro Gómez Palma, quien actualmente es el pastor de la iglesia Luz y Verdad del Cedro Nacajuca. Nuestro hermano fue ordenado al santo ministerio en julio del año 2005. Actualmente cuenta con 15 años de ministerio y hoy por hoy tiene una hija con su amada esposa. El tiempo es de él. Recibimos con toda quietud y reverencia el mensaje. Buenas noches, mis amados hermanos, amigos que nos sintonizan a través de esta transmisión. Vamos a tener un tiempo de comunión con el Señor a través de su palabra, porque Dios nos habla a través de ella. Y enviamos un saludo a todos ustedes, a todas nuestras iglesias que forman parte del presbiterio y hasta donde nos permita llegar esta transmisión. Y el tema que quiero compartir con ustedes en esta hora, la unidad del cuerpo de Cristo. El pasaje que tomaremos como referencia es en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, de versículo 1 al 16. Y el apóstol Pablo, al escribir esta carta a la iglesia de Éfeso, es con la intención de exhortar y animar a los creyentes, ya que los judíos en las iglesias que de ese entonces se inclinaban a ser excluidos y apartarse de sus hermanos gentiles. Por lo que en esta sección de la carta, el apóstol Pablo hace hincapié en la unidad. Esta unidad no es impuesta por autoridad exterior, sino por obra del poder de Cristo, que mora en el interior, en lo más profundo del ser de cada creyente. Es ese el propósito de que ellos puedan ser de bendición los unos de los otros. Y en estos versos, sobre todo en el versículo 4, verso 12 y verso 16, la idea esencial del calificativo que se le da a la iglesia como cuerpo de Cristo es que el pueblo de Dios tiene su unidad y su existencia, y la tiene en Cristo Jesús. La iglesia es el cuerpo de Cristo no solo porque Él habita
espiritualmente en ella, sino porque Cristo es el Salvador del cuerpo que compró, que es la iglesia, y por ella ha estado siempre incorporado a Él. De la misma manera, cuando analizamos estos versos, en el verso 15, de la misma manera, se aplica a la descripción de Cristo como cabeza. La concepción cabeza-cuerpo es el puente de unión entre la iglesia y todas las cosas. En la medida que Cristo como cabeza de la iglesia también lo es en todas las cosas. Por esta razón, el apóstol Pablo, al escribir a la iglesia, lo hace para exhortar, para que ellos permanezcan como el cuerpo de Cristo. De eso es lo que Pablo va a hablarnos. Y lo primero es que la iglesia, el cuerpo de Cristo, es espiritualmente una. Y lo vemos en el verso 1 al versículo 6. Pablo exhorta en este primer versículo a la iglesia a ser fieles, así como Él ha sido fiel a su cargo. Y la obligación de la iglesia es comportarse en la forma que se espera de los hijos adoptados por el Padre Celestial, creyendo en sus enseñanzas, confiando en sus promesas y haciendo su voluntad. Con este mismo pensamiento añaden los versículos 2 y 3, y estos versículos presentan una amplia caracterización de esta nueva disposición y conducta que los creyentes deberían de manifestar. Lo primero que se menciona es la humildad. Esta ha sido llamada la primera, la segunda y la tercera esencia de la vida cristiana. Esta conduce naturalmente a la mansedumbre. El individuo manso es lento para insistir en sus derechos. La paciencia también es otro aspecto que Pablo señala. La persona que soporta la ofensa trata de no darle la importancia a ella. Cuando existen contiendas, esto nos muestra que hay falta de unidad. Cuando hay pleitos, cuando hay disensiones, esto nos muestra que no hay unidad. Por eso el apóstol Pablo, al escribir esta carta, lo hace con la intención de que el creyente, aquel que ha tenido una experiencia con el Señor, pueda mostrar una vida de testimonio, una vida diferente, y pueda manifestarse de esta manera. Cuando existen contiendas, decíamos, hay falta de unidad. La paz promueve la perpetuidad de esa unidad de la cual el apóstol Pablo está hablando, puesto que es justamente el amor que hace posible la paz como resultado de esa unidad. Un cuerpo, dice el apóstol Pablo, ese cuerpo al cual él se refiere, decíamos al principio, que es la iglesia. Y esta iglesia está constituida por judíos y gentiles. Esta iglesia no es de origen terrenal, ni una institución de hechura humana, sino producto del Espíritu Santo. De ahí que es el cuerpo y el Espíritu, el llamado que Dios hizo. De esta manera, amados hermanos, Pablo también en el verso 5 dice un Señor. Este Señor es Jesucristo, en el sentido de que, habiéndonos comprado, le pertenecemos. Él es nuestro Señor. Nos cuida, nos protege, nos ama. Él nos abraza con esa fe, y en cuyo nombre hemos sido bautizados. El bautismo reposa en la evidencia de que toda clase de personas, sin discriminación,
participa de la iglesia de Cristo. Es ahí, en el verso 6, que el apóstol Pablo, con el objeto de mostrar la unidad dentro de la Trinidad como base fundamental de la unidad del cuerpo de Cristo, es la iglesia. Dice que Dios el Padre tiene con todos sus hijos una relación triple. Sobre todos, ejerce sobre todos, por todos, puesto que Él bendice a todos por medio de Jesucristo, nuestro mediador, en todos, para que nos atrae hacia el corazón en el Espíritu. Si está hablando el apóstol Pablo de la unidad, presenta a ese Dios que se ha manifestado desde la eternidad, eligiendo a aquellos a quienes han de ser salvos, pero también nos presenta la obra expiatoria de Jesucristo, que por Él somos salvos, y el Espíritu Santo nos hace permanecer para que pueda la iglesia permanecer en esa unidad. Lo segundo que el apóstol Pablo habla en estos versos es la unidad del cuerpo de Cristo permite diversidad. En el verso 7, el uso correcto del don de Dios, que es a través de su gracia que Él ha otorgado un don específico, que aquel que ha recibido un don no es resultado de su propia habilidad o producto de su ingenio, sino que ese don que Dios comparte en la iglesia es un don que Dios da, y no está en el ser humano, no está en el hombre. Este don es con medida, que sea diligente para usarlo, no para su propia gloria, sino en beneficio del cuerpo de Cristo. Así que Dios capacita a sus hijos con el propósito de bendecir a la iglesia, y la iglesia decíamos que es el cuerpo de Cristo. Y así todo lo que el hombre pueda hacer como parte de ese don que Dios da es para edificación y es para la gloria de Dios. Por eso Cristo, al descender al infierno del Calvario, donde realizó la expiación por el pecado, que sirvió como evidencia del hecho de que la expiación había sido totalmente aceptada, Cristo, el ya exaltado mediador, llena todo el universo con sus bendiciones, llena a su iglesia con sus generosas bendiciones. El hecho de que Dios mismo se haya humanado, haya venido a este mundo, Él enfrentó aquel momento difícil en el que el hombre iba a recibir bendición. Bendición para que esos dones que el hombre recibiera vinieran a ser para edificación de la iglesia de Cristo. El Cristo ascendido dio lo que había recibido. Hombres que habían de rendir servicio a la iglesia, y este servicio sería de una forma especial, pero que los dones no le fueron dados para ellos, para su bien personal, sino en beneficio del cuerpo de Cristo. Y de esto va a hablarnos el apóstol Pablo allá en la primera carta a los Corintios. Dedica en el capítulo 12 a hablar de los dones que Dios da a la iglesia, y esos dones es para edificación, para que Dios sea glorificado, para que Dios sea exaltado, para que Él sea glorificado en todo tiempo. Sí, esto era lo que había en la iglesia. Había esa distinción entre hermanos, entre judíos y gentiles. Pablo hace ver que la iglesia es bendecida a través de los dones que Dios da. De la misma manera, hoy, mis amados hermanos, Dios sigue bendiciendo a su iglesia. Dios sigue
derramando bendición en su iglesia y usando a hombres para edificar a la iglesia. Esos dones, dice el apóstol Pablo, que son dados, no es para un beneficio personal, sino es para dedicarlo para gloria de su nombre. Veamos el propósito de los dones dados por Cristo. Dice la Escritura que estos dones fueron dados con un propósito para el perfeccionamiento de los santos, perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Así que la tarea hoy de que en la iglesia haya diversidad de dones es con la intención de que Dios sea glorificado. Y en tercer lugar, encontramos el crecimiento del cuerpo de Cristo. El crecimiento del cuerpo de Cristo. Y esto está en los versículos 13 al versículo 16. Dice el versículo 13 de esta manera: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es el ideal del apóstol Pablo a la edificación del cuerpo de Cristo, y lo declara en este versículo 13. Y la iglesia, que es el cuerpo, la iglesia crece. La iglesia debe seguir su crecimiento. Pablo hace evidente lo que tiene en mente es que la iglesia entera, consistiendo no solo en los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, sino también se refiere a los demás que forman parte de la iglesia, para que sean fieles al llamado que Dios ha hecho. No solamente es el profeta o el pastor el que debe ser fiel al llamado, sino también, amada iglesia, Dios ha hecho un llamado. Dios te ha hecho un llamado para que seas fiel. Así como Pablo en el primer versículo va a decir que él ha sido fiel en lo que Dios le ha encargado, en lo que Dios ha compartido con él, y él desea que de esa misma manera aquellos que han creído en Jesucristo puedan permanecer fieles a él en su ministerio. Y el servir, ese servicio es con miras a la edificación del cuerpo de Cristo, de modo que la verdadera unidad y crecimiento espiritual sean promovidos de este modo en todos los creyentes. Dios, hermanos, desea que en toda situación que vivamos, cualquier circunstancia que nosotros vivamos, podamos mantenernos en esa unidad. Hoy, poder ayudar a quienes. Si la iglesia debe permanecer junta, unida, hoy debemos mostrarlo apoyando en aquellos que hoy necesitan. Yo sé que Dios sigue moviendo, Dios mueve y seguirá moviendo a su iglesia. Y la iglesia también reconoce que todo lo que hace, lo hace para gloria del Señor. Y si en algo debemos tener nosotros presente es que a esa unidad a la cual el Señor nos ha llamado es para que nosotros también le demos a conocer. ¿En dónde? En el mundo. Que hoy podamos compartir con aquel que sufre, con aquel que hoy está afligido, podamos compartir el mensaje de Jesucristo. Así que la iglesia va a crecer. Y el apóstol Pablo en el verso 16 concluye esta sección y dice:
de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué es lo que hace crecer la iglesia? Es cuando tenemos bien claro el amor de Dios que se ha manifestado en la vida de cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo, al decir que Cristo es la cabeza, hace que su cuerpo viva, que es la iglesia, y crezca. Él como cabeza, él ejerce autoridad sobre ella porque esa iglesia le pertenece. Y decíamos que en el cuerpo y la cabeza hay una relación estrecha. Estamos ligados a Cristo, le pertenecemos a Él. Tal como el cuerpo humano, estando bien compuesto mediante cada coyuntura, crece en fortaleza. Así también la iglesia, cuando recibe el apoyo activo de cada miembro, cada uno va obrando de acuerdo a su habilidad según Dios lo desea, para que de esta manera podamos glorificar su nombre. Amado hermano, Dios nos hace la invitación, Dios nos exhorta también a través de su palabra. Si hay cosas que dentro de nosotros nos están dañando, y están dañando sobre todo la unidad a la cual el Señor nos llama, Dios nos invita para que nosotros sigamos fervientes, sobre todo dándole la gloria a Él, y podamos nosotros crecer. Si nos habla del crecimiento, ya no debemos de ser niños, sino cristianos maduros, que presten atención sobre todo a la palabra que Dios desea que esté en cada uno de nosotros. Así que, mis amados hermanos, Dios nos invita para que fomentemos nosotros la unidad y podamos glorificarle en todo tiempo. Dios te bendiga, Dios añada bendición a tu vida. Amén. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y vamos a seguir cantando, y les invitamos a entonar el himno número 399, titulado Amémonos, hermanos. Somos y nuestra
Vamos a concluir este orden de culto y lo vamos a hacer de esta manera. Tenemos a continuación la oración final y la bendición apostólica, que estará a cargo del presbítero Pedro Gómez Palma. Te damos muchas gracias, nuestro Dios, por concedernos este tiempo de comunión contigo. Hemos elevado ante ti, Señor, nuestras gratitudes por todo lo que tú has hecho. Hemos escuchado, Señor, también tu palabra, donde nos invita, Señor, para permanecer en esa unidad como cuerpo, siendo tú la cabeza. Rogamos que todo lo hecho, Señor, en este momento sea de bendición, Señor, en la vida de tu pueblo. Y permite, oh Dios, cada momento, cada instante, Señor, tener ese momento de comunión contigo. Bendice a las iglesias de este honorable presbiterio. Bendice a su directiva, a sus ministerios, Señor, para que puedan, Señor, mantener, como tú lo has declarado, Señor, en tu palabra, esa unidad. Y tu obra siga creciendo, siga dando fruto, que muchos sean alcanzados, Señor, a través de tu palabra. Te bendecimos, pues, y te honramos por Jesucristo, nuestro Salvador. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno de Dios nuestro Padre, la comunión, guía y consuelo de su Santo Espíritu, sea con todos nosotros, con tu iglesia elegida desde ahora y hasta la eternidad.